Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hazlo más fuertes para el Señor. Amén. Ok. Los niños, por favor, pueden pasar a su clase con toda confianza. Adelante, adelante, niños, pueden pasar. Ya los están esperando por ahí, listos. Los maestros de la escuela dominical vespertina ya están listos. Me hacen señales de que ya todo está perfectamente organizado. Ok, bueno, sin más, entramos a lo que dice la palabra de Dios. Bien. Excelente, excelente. Bien, la palabra de hoy se llama así, disfrutando el camino. Hay muchas preguntas aquí en esta palabra y quiero comenzar con algunas. Porque a veces nos preguntamos, sobre todo en los tiempos que hay en los trabajos, la pregunta es, mi amigo, mi hermana, mi hermano, ¿lo que hacemos tú y yo lo disfrutamos? ¿Lo que hacemos en el trabajo lo estamos disfrutando? Lo que hacemos, si somos estudiantes, si trabajamos, tenemos un negocio, trabajamos para alguien más, disfrutamos lo que estamos haciendo. De eso se trata la palabra el día de hoy. Qué importante es poder disfrutar lo que estamos haciendo, porque si no se disfruta lo que estamos haciendo, entonces se vuelve rutina. Y cuando se vuelve rutina, se vuelve y se convierte en algo pesado. Y si se convierte en algo pesado, entonces el desánimo cae. Y si el desánimo cae, entonces ya no dan ganas de hacerlo. Y si no hay ganas de hacerlo, y podemos seguir un rato, la cuestión es que cuando no se disfruta lo que hacemos, se tiende a terminarse. Por eso mucho cuidado con lo que estamos haciendo para no convertirnos en robots quizás. La idea de esto, y esta palabra habla acerca de ello, es que realmente tú y yo tratemos lo que estés haciendo, lo que sea, quitar esa monotonía, quizás ese cansancio mental de hacer lo que, o sentir que todo es rutinario, como que hago lo mismo, como que no le encuentro un sentido a lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Qué importante es que tú y yo podamos ver y sentir que lo que hacemos día con día tiene un propósito para ese día, para el día de hoy. Lo que hago el día de hoy tiene un propósito para el día de hoy. Y mañana habrá un propósito para mañana. Pero mientras me voy a encargar de que el día de hoy se cumpla el propósito que Dios tiene para hoy, para mi vida, para tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida el día de hoy? Tú lo sabes, yo lo sé, cada quien sabe, pero lo importante es que ese propósito que tiene Dios para tu vida lo disfrutemos, que sintamos que vale la pena, que sintamos que no fue un día nada más perdido, no se pasó de largo, no simplemente ya cumplí con lo que se me pidió, ya cumplí, ya entregué, nos vemos, mañana otro día. Ya voy como que sin ganas, ya llegué, ya cumplí, ya entregué, ahí nos vemos. Eso debe de ser muy difícil, fastidioso, cansado. Y quizás por eso mucha gente deja de asistir de repente a la congregación, porque a veces se puede convertir en algo monótono. Y a veces preguntamos, ¿cómo estás? Y te dicen, bien, no te he visto, es que he tenido mucho trabajo. Pero quizás no nos atrevemos a decir, es que ya se me hizo cansado. Como que voy a la iglesia, escucho lo mismo, pasa y me regreso a mi casa. Y quizás el corazón de nosotros, por causa de no disfrutar lo que estamos viviendo, se puede convertir en una como pequeña roca o se empieza a endurecer. Y escuchamos la palabra y como que decimos, esa ya me la sé, esa ya la escuché. No, esa como que conmigo no va. Yo estoy bien en esa área no es mi problema, es otra, pero no la mencionan. Entonces nos podemos realmente llegar a sentir como que no estamos siendo tocados por Dios, o quizás ni siquiera lo vemos, o quizás ni siquiera ya dudamos si está al pendiente de mí o qué está pasando, porque ya no tengo ganas de orar o qué sé yo, y comenzamos a caer en algo que se llama incredulidad de las cosas, y como que ya no me convence, como que no me siento a gusto, y como que yo no soy capaz
de seguir adelante con los proyectos, de seguir adelante. Si escucho una idea nueva, como que lo primero que le encuentro, la idea nueva es como que a lo mejor no es por ahí. Y si encuentro otra idea u otra propuesta laboral, dices, pero es que no, porque luego sucede esto y si lo hago de esta manera puede que... Y si hacemos algún cambio, no, porque la gente no quiere. Y le buscamos lo negativo a las cosas. Entonces hoy la palabra se llama disfrutando el camino. ¿Cuál camino? El que tú te has trazado delante de Dios. Ese camino que tú sabes que estás recorriendo y que estamos recorriendo, disfrutarlo. ¿Cómo? Tú sabes cómo, pero tratar de que no se haga una rutina a lo que está pasando. Imagínense una escena donde Dios hace una pregunta. Imagínense al Señor preguntando, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿El que mejor predica? ¿El que discipula? ¿El que evangeliza? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿El que evangeliza mejor? ¿El que ora? ¿El que ora más será? ¿El que busca a Dios? ¿El que se hinca? ¿El que intercede? ¿Quién es el más importante dentro del reino de los cielos? Es una pregunta que Dios les hizo a los discípulos un día. Y veamos su respuesta, pero vamos a la Biblia. Vamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 1. Miren qué pregunta tan importante, ¿eh? ¿Quién es el más importante? Yo creo que muchos pensamos, pues sí, el que oró, ¿no? El que intercede o el que evangeliza, y cada quien se puso a dar una respuesta que cada quien pensó que era la idónea, ¿verdad? Pero bien, dice la Biblia así, 18:1, Mateo. Dice, en este momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Dice la Biblia, Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Wow. No era el evangelista, no era el mejor orador, no era el intercesor. Dios lo compara con un niño. El que no sea como un niño ni siquiera va a entrar al reino de los cielos. Y entonces aquí relaciono al tema de la predicación. ¿Qué tiene que ver con esto entonces? Bien, lo que pasa es que un niño no tiene la maldad, no tiene la malicia, todo lo cree, hasta lo imposible. Si nosotros pudiéramos creer que sí podemos evangelizar a aquel que decimos, es que este cuate no se convierte ni en sapo. Si pudiéramos creer que sí se puede como lo crea un niño, quizás lo haríamos. Pero nuestro crecimiento, madurez como seres humanos nos hace cada vez ser un poquito más escépticos. Un niño, dice la Biblia, si te pide comida, él no piensa en la economía, no piensa en la pandemia, él dice, tengo hambre y quiero comer. Y él sabe que de alguna manera papá o mamá le va a dar comida. ¿Cómo? ¿Quién sabe? El niño pide. Y piden bien, como si nos odiaran, dicen. El niño va a pedir, no importa cómo, y el niño sabe que se le va a dar. ¿Por qué no ser como un niño nosotros delante de Dios? Miren qué tremendo, luego en la escuela resulta que se pelean los niños, llaman a los padres y los encaran ahí y se habla a ver quién tuvo la culpa, cuál fue el que pegó primero, y están ahí viendo los papás, y ya el papá ya ve al otro y dice, pues si gustas allá afuera nos encontramos otra vez, y empiezan los problemas. Y a otro día los niños, ¿qué hacen? Se piden una disculpa, se dicen, mi hermano, perdóname, ayer se me fue el brazo y te di en la cara. El otro contesta y dice también, perdóname tú a mí porque yo te jalé los cabellos. Eso no existe. Los niños, como si no pasara nada, vuelven a estar como siempre, sin problemas de nada, y se vuelven a llevar y se vuelven a pelear.
Y otra vez le pegan al otro niño. Y al tercer día se llevan de nuevo. Pero los padres, ¿cómo quedamos? Oye, tu niño, cuídalo, porque es medio vago. Mi niño es decente. El tuyo como que trae ahí medias cuestiones ahí, y empezamos a meter conceptos que no funcionan, que no existen. Entonces, un niño es alguien que lo cree todo. Dice, si tú y yo no somos como niños, entonces difícilmente entramos al reino. ¿Por qué? Porque el niño, si tú le hablas del reino de los cielos, él dice, yo quiero estar ahí, y te lo cree como es. A un adulto le dices cómo es el reino de los cielos y dice, mar de cristal, ¿y si me corto? ¿Calles de oro? Y comienza a dudar el adulto. Y el niño no. El niño dice, yo sí lo creo y yo sí quiero. El niño olvida muy fácilmente los problemas. Hoy le pegan, le cortan algo y repito, otro día está como si nada. ¿Y nosotros qué nos pasa como adultos? Con nuestra madurez que tenemos, resulta que nos hacen algo y dicen, ok, perdono pero no olvido. Y un día Dios hará justicia y te caerá encima. No pues, no se vale. Pero tal parece que a veces así reaccionamos como adultos. Y por eso dice Jesús, qué tremendo ejemplo. Todos esperaban una respuesta diferente. Ojalá todos fuéramos como ellos, con la inocencia que tiene un niño. Hay un ejemplo que nos da un pastor, para ser más rápido. Nos da un pastor un ejemplo que me pareció muy interesante. Es un libro estadounidense, bueno, de un estadounidense, Mark Twain, La vida en el Mississippi. Lo voy a comentar así en dos palabras. Es en 1883. Es un jovencito que empezó a interesarse mucho por los barcos de vapor en el río Mississippi. Y comenzó a enamorarse de ese río por la majestuosidad del río. Entonces comenzó a tenerle tanto amor que él solamente deseaba un día manejar o navegar en un barco, pero él llevándolo. ¿Se dice pilotear? Creo que sí, ¿no? ¿Sí se dice pilotear? Ok, un barco. Era su ilusión de niño, de poder un día estar al frente de ese timón y navegar en el Mississippi. Y entonces comenzó a meterse cada vez más al conocimiento de esto, pero él empezó a estar encima del barco y comenzó a ver que por las tardes el sol reflejaba en el río y se veía oscuro pero rojo, se teñía como de rojo, como si fuera de sangre el río, por lo hermoso que se veía, y volteaba hacia el lado derecho, de aquel lado al fondo, veía cómo el río estaba sobre algunos árboles, y se veía todo tan hermoso, y veía de repente troncos atravesando así, hermosos en el río, y él empezaba a ver toda la majestuosidad que veía en el río cuando iba navegando en ese barco, y de repente al fondo veía de aquel lado un cerro con árboles secos que se veían tan hermosos también, y era algo que él estaba fascinado con todo ello. Pero para no hacerlo tan largo, él comienza a estudiar navegación, sistema, fuerza, formas, capacidad. Comenzó a estudiar ya de lleno, de una manera ya no empírica, sino de una manera ya de escuela, cada una de las funciones que hacía un barco de vapor para poder avanzar por el Mississippi. Y se dio cuenta que cuando ese sol que se veía medio rojito y se veía el agua oscura, ten cuidado, el barco no puede pasar por ahí porque eso es un peligro. Y cuando empezaba a ver que el agua llegaba a los troncos de los árboles, cuidado, el agua está más arriba de lo normal y puedes encallar en esas raíces de ese árbol, no te puedes pasar por ahí. Y más adelante cuando veía esos árboles secos, cuidado, porque por ahí hubo un problema de una sequía y puede haber también abajo un problema y tus hélices, el vapor, lo que hacía que girara para poder avanzar puede trabarse. Y cada una de las cosas que él eran majestuosas, empezó a ver que había tremendos peligros. Y cuidado con los troncos sueltos, cuidado, tienes que bajar tu velocidad, porque un tronco suelto te puede romper tu hélice. Entonces tienes que esperar y tienes que detenerte para ver si no hay más troncos sueltos, porque posiblemente hubo una lluvia y ha bajado esos troncos.
Y todo aquello majestuoso que él veía era un peligro. Entonces dice en su libro que después de tener tanta ilusión de todo lo que él estaba viendo, después se le hacía complicado ya navegar. Y esa euforia y esa emoción y eso de ver las maravillas de poder viajar en el río Mississippi, ya era todo peligro, ya era toda tensión, ya era todo saber que iba a pasar algo, que si había esto, que si había lo otro. Entonces se convirtió en una rutina. Ya no se convirtió en lo que él disfrutara, se convirtió más bien en una estación de trabajo y que tiene que poner atención a todo lo que sucedía. Y eso es lo que a nosotros nos pasa. Se nos comienzan a terminar de repente las situaciones de asombro. De repente se ora por una persona, la persona se levanta de donde está postrado y decimos, oye, la persona fue sana. Ah, pues está bien, vámonos, ya es tarde, tenemos que irnos a otro lado. Ya no te regocijas, ya no celebras. ¿Por qué? Porque pues lo vemos muy seguido. Hoy te acuerdas de la persona fulana de tal, ¿qué crees? Fíjate que salió ya del hospital, está en su casa. Ah, me lo saludas. Oye, fíjate que ahora está pasando esto. Oh, qué bien. Oye, en la iglesia, fíjate que hay un proyecto que, ok, y vas a entrar. No creo, pero qué bueno que lo hagan. No digo que trabajen, qué bueno, qué padre. Ya no te motiva nada. Y eso es lo que a veces pasa, por eso la comparación que Dios nos hace como niños. Porque la motivación, el creer, el sorprendernos no debería de terminar nunca. Nunca. Hay esos versículos que solamente los voy a leer, en los cuales menciona, sí, tenemos que ser como niños, pero con este sentido. Dice la Biblia en 1 Corintios 14, 20, dice Pablo, hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Aquí también, cuidado. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Aguas. También dicen por ahí, bueno, hay que sí, dice que el hombre más manso de la tierra fue Moisés, pero fue muy astuto y fue muy inteligente en su forma de pensar. Era muy tranquilo de corazón, era muy manso, el más manso de toda la tierra que ha existido, pero era estratégico para hacer las formas. Dice la Biblia también en el libro de Mateo 10:16, dice, los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Una vez más, vamos a tomar entonces la personalidad de un niño, que es lo que tenemos que imitar. Al hablar de ser como niños no significa que pensemos como niños, sino que tengamos la intención que tiene un niño. A un niño no lo deja de sorprender nunca. Es muy difícil que un niño esté quieto. De repente uno dice, chamaco, ya, pórtate, comparte. No, es un niño. Eso está en su ser tan hiperactivo. Es un niño, está en un mundo de sorpresas. Desgraciadamente crecemos y las sorpresas luego se nos escapan, pero es un niño. Romanos 16:19 dice la escritura, es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Entonces, una vez más nos habla la escritura de lo importante que para nosotros debe de ser, que cada día, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, que no dejemos de buscar lo que tenemos preparado para ese día. ¿Cuál es? No sé a qué te dedicas, no sé qué es lo que hagas durante el día, pero vamos a hacer lo posible por cada día en nuestra mente pensar qué propósito hay para el día de hoy, qué es lo que tengo que hacer hoy, cuál es mi tarea el día de hoy, qué es lo que tengo que hacer el día de hoy, y comenzar a caminar en ello creyendo que cualquier cosa, cualquier circunstancia, Dios va a estar ahí en medio levantándonos, ayudándonos, pero sobre todo saber que estamos haciendo las cosas que Dios nos permite que hagamos. No dejar de sorprender. De repente es tan difícil no dejar de sorprendernos, porque a veces efectivamente estamos creciendo y conforme al crecimiento comienzan tantas dudas, pero ojalá
podamos realmente ser como niños en malicia. Podamos realmente creer que Dios nos escucha, así como un niño, repito, que escucha a sus padres cuando necesita algo y que a veces se ponen así como que necios, yo quiero. ¿Y qué hacen los papás? Obedecemos. En una ocasión, algo rapidito, yo recuerdo que yo dije, yo nunca voy a andar con una cuchara en la mano y con alimento detrás de mi hija. Eso yo no lo voy a hacer, eso está mal de parte de los padres. Eso no lo voy a hacer. Y un día me caché con una cuchara llevándola así a mi hija porque no quería comer. Y me encontré con esa cuchara y con la comida y dije, yo dije que esto no lo iba a hacer. Pero era tanto mi preocupación de que ella comiera que olvidé lo que había propuesto, la disciplina. Y creo que Dios es igual. Dios también. Tal parece que nos va persiguiendo, dándonos alimento físico, espiritual. Y a veces tú y yo somos los que dejamos de tener hambre de Dios. Y yo puedo ver a Dios que Él nos anda persiguiendo, buscándonos para un alimento. Pero somos nosotros los que no queremos venir, no queremos escuchar o no queremos orar. Y por eso se quita el hambre. ¿Va? Si nos mantenemos firmes buscando de Dios, entonces yo creo que no hay necesidad de corretearnos. Solitos vamos a ir recibiendo ese alimento espiritual y físico que nos tiene preparados Dios día con día. Amén. Nos ponemos en pie, por favor. Grupo de alabanza, les pido que pasen. Qué bueno y gracias a Dios que podemos seguir juntos, seguir reunidos, seguir pidiéndole a Dios que Él nos ayude. Y cada vez nos maravillamos más. Esa escritura yo la había leído muchas veces. Pero efectivamente, qué importante es darnos cuenta de que Dios está ahí como con esa cucharita en la mano, persiguiendo a su pueblo, al pueblo de Dios. Y a veces somos nosotros los que le cerramos la boca y decimos, y ahí está Dios, te conviene, abre la boca y hasta empieza a jugar con el avioncito, te conviene, pero cuando decidimos comenzar a comerla, entonces disfrutamos de las cosas que Dios tiene reservadas para ti y para mí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Permite, Señor, que podamos ser como niños, tener esa inocencia, Señor, y no esa malicia, y que podamos realmente seguirnos sorprendiendo de todas las cosas que tienes reservadas para nosotros. Gracias, Dios, gracias, porque yo creo que tú así nos ves, como unos niños. Permite, Señor, que podamos caminar así, creyendo que todo lo que leemos y lo escuchamos, cuando proviene de ti, Señor, es un sí y es un amén, y lo creemos de todo corazón, porque viene de tu mano. Gracias, Padre, por escucharnos hoy. Gracias porque hoy llenas un mensaje a nuestro corazón, nos llenas nuestro corazón y permites que podamos ir a casa con una palabra hoy, y que así continuamente nos estemos alimentándonos de lo que tú nos das. Nos ponemos en tus manos, Padre, te damos muchas gracias y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.